Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Anita Mera, una mujer que ha luchado incansablemente y fue restaurada por el Señor. Su vida fue transformada. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente precisamente el curso bíblico Jesús Restaurador de la Vida. Para solicitarlo, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes contactarnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Anita Mera nació en la ciudad de Santander de Quilchao, Colombia. Durante su niñez disfrutaba de vivir en el campo junto a su familia, pero años más tarde su padre falleció. Tiempo más tarde, Anita contrajo matrimonio con el padre de sus dos hijos, pero tras empezar con dificultades debieron separarse. Tuvo que cambiarse a la ciudad de Cali para tener un nuevo trabajo. Durante ese lapso conoció a Mario Torres, quien le extendió la invitación de ir a vivir a Chile. Actualmente, Anita es tesorera del Ministerio Adventista de Embajadores de Chile, además de ser subdirectora de Escuela Sabática. Hoy conoceremos el testimonio de Anita. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Anita Mera. Ella es colombiana con una historia de vida tremenda y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Anita, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Gracias, un saludo Ángela para todos y para mí también es un placer. Nosotros felices de tenerte y de que nuestros amigos puedan conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado, Anita. Cuéntanos un poco dónde vives actualmente, a qué te dedicas, en la iglesia, algún área que te guste participar. Cuéntanos. Bueno, yo en estos momentos vivo en Chile, Santiago de Chile, en la comuna de Macul. Vivo con mi esposo, mi hijo, su hija y su esposa. Y actualmente soy la tesorera de la iglesia Maranata. También soy la subdirectora de Escuela Sabática y manejo un grupo pequeño en mi casa. Esas son las Excelente, áreas que Dios me ha dado para trabajar. excelente. Bueno, que Dios siga bendiciendo tus dones y tus talentos ahí en, Ah, en lo que Dios te ha encomendado, también allí con tu linda familia, Anita. Quiero que me cuentes un poco cómo fue tu niñez, tu adolescencia. Tu papito falleció muy joven y eso trastocó la situación familiar. Cuéntame un poco, Anita. sí, Ángela, mi niñez, yo era muy feliz, vivía con mis hermanos y pues gozaba, pero después que mi padre pues fallece, ya las cosas empezaron a cambiar en nuestra casa. Em, claro, uno no espera, siendo tan joven, tu papito tenía 45 años, em, tener una noticia como esas. Tengo entendido que 2 años antes de su fallecimiento, ustedes conocieron al Señor y asistían a la iglesia. ¿Cómo fue en tu caso, Anita? Eras muy jovencita, una niña, pero ¿qué recuerdos tienes allí de la iglesia hasta que llegó la situación de tu papito? ¿Qué le tocó hacer a tu mamita, a tus hermanas? Cuéntanos. Bueno, cuando yo era una niña alrededor de 7 años, mis padres conocieron el Evangelio y por ende, como niña, a mí me gustaba mucho ir a la iglesia. Los recuerdos que tengo de mi niñez era cuando íbamos a la clase de
con la maestra, los cantos que nos enseñaban, son cantos que todavía los tengo en mi mente y a veces se los canto a mi nieta, pero duraron más o menos 2 años porque cuando mi padre fallece, mis hermanas les toca ir a trabajar para ayudar en el sustento económico de la casa. O sea, fue una situación bastante difícil. Claro, sin duda uno no espera como familia un golpe de esa magnitud, por decirlo de alguna forma, Anita. Quiero que me cuentes un poco, y ahí vamos más adelante con tu historia, de cómo conociste al padre de tus hijos y qué problemas fueron los que surgieron, Anita. Bueno, como le digo, bueno, somos 5 hermanos, yo soy la última de las mujeres y el último es mi hermano. Eh, yo me enamoré muy joven del papá de mis hijos, de hecho que nos casamos y cuando yo tenía 18 años tuvimos a nuestro primer hijo que fue William y tuvimos varios inconvenientes porque pues éramos muy jóvenes, quizá no supimos enfrentar las situaciones que se nos presentaban dentro del matrimonio, así que después hubo una rotura, con el tiempo volvimos, después nace mi hija Angélica, pero finalmente por cosas que pasaron, tristemente, nuestro matrimonio se acabó en divorcio. Mientras a ti te sucedía todo eso, Anita, ¿cómo fue tu relación con Dios en ese momento emocionalmente? ¿Tú cómo estabas? Bueno, en ese momento en que yo paso por esta situación, es como que al separarme de mi esposo, empiezo yo a hacerme la víctima o a decir por qué me pasan todas estas cosas. Quizá fue un momento en el que yo tomé triste decisión de apartarme de Dios, o sea, de los caminos del Señor, no volví a la iglesia, quise salir de allá y fue una situación que hasta ahora me arrepiento porque no debía haberme alejado de Dios. Sí, totalmente, Anita. Cuando suceden dificultades, problemas, uno lo primero que hace es huir, como Jonás, correr, alejarse. No sé de qué correr, no sé de qué alejarse. Tengo entendido que tú te sentías en cierto momento, y yo quiero ahí que tú me cuentes en detalle, te sentías que valías poco, avergonzada, miserable, que nada te daba importancia. ¿Y cómo era también la relación con tus hijos? Cuéntame, Anita. Bueno, Ángela, fue bastante difícil porque yo no encontré mucho apoyo, pues digo, en mi familia. Quizá me tocó enfrentar esta situación sola. Era una mujer joven, seguía siendo joven con 2 hijos. Luchaba mucho por darle pues una estabilidad a mis hijos, pero en esos momentos cuando yo veía que nada me salía bien, ahí es donde yo empezaba a decirle a Dios, pero ¿cuál era el propósito de mi vida? ¿Para qué me había hecho? Si todo era sufrir, sufrir y sufrir. De hecho, que me fui solo con mi hija, mi hijo se quiso quedar con su papá. Después de estar un tiempo en otra ciudad de Colombia, volví a mi ciudad natal con la esperanza de que mi hijo, pues, de empezar los tres a salir adelante, pero mi hijo me rechazaba. Para mí también fue otro golpe, más me alejaba de Dios y más deseaba, muchas veces deseé morir, me decía el Señor, pues si no tiene sentido mi vida, si mi vida es tan miserable, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? O sea, no le encontraba ningún beneficio a mi vida en esa situación. Wow, Anita. Claro. Uno como ser humano planea muchas cosas, e idealiza también muchas cosas. Y en tu caso, que estabas retomando a tu ciudad natal con tu hijita, que vivías con ella, y querer volver con tu hijito y que de él recibieras un rechazo, de pronto rencor, odio, no sé, eso duele mucho en el corazón. Como el Padre Celestial, a él le duele mucho
cuando nosotros le damos la espalda y Él extiende los brazos, porque Él nos ama tanto que dio a su único hijo a morir por nosotros en la cruz. Y yo creo que ese dolor tuyo, Anita, era un mínimo dolor similar al del Padre Celestial, cuando tú sentías en ese momento el rechazo de tu hijo. Tengo entendido que también te esforzaste muchísimo, estudiabas enfermería en la noche. Cuéntame cómo era eso. Bueno, yo queriendo pues darle un futuro a mis hijos, decidí estudiar enfermería porque en ese tiempo pues ya trabajaba en un centro médico y deseaba surgir, salir adelante, tener pues más ingresos para que no le faltara nada. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar, o sea, entraba a las 6:30 de la mañana a trabajar, salía a las 5, me iba a estudiar y llegaba a mi casa alrededor de 10:30 de la noche, pues a preparar todo para el otro día, revisarle las tareas a mi hija. Cuando mi hijo estaba, porque un tiempo se quedaba conmigo, otro tiempo con su papá, pues también estudiaba y pues yo me hacía cargo de los dos, así que era difícil, pero bueno, fue posible. Wow. Solo con la ayuda de Dios. ¿Cómo tú llegas a vivir a Chile? ¿En qué momento se da esa decisión, después de estar en Colombia, de ir para Chile, de venir para acá a vivir, Anita? Sí, bueno, Ángela, fue una decisión que tomé así como apresurada porque resulta que en el 2011 me gradué y hacía 6 meses estaba hablando con una persona, con un señor que conocí por las redes sociales, el que me propuso que me viniera a Chile. O sea, fue una decisión, pero yo dije, bueno, me voy así sea sola a ver qué tal es y a ensayar y si está bien, si no pasa nada, pues regreso por mis hijos. Y así fue, me vine para Chile con el propósito de poder trabajar, de poder tener, pues, o sea, yo siempre tenía en mi mente el tener los sustentos económicos suficientes para que a mis hijos no le faltara nada como a mí me faltó en algún momento. Eso me llevó a tomar esa decisión. Una vez en Chile, ya llegando, ¿cómo fueron las cosas, Anita? Bueno, conocí la persona que me había dicho que viniera, sí, era un hombre muy bueno, es un hombre muy bueno, porque de hecho ya estoy casada con él. Eh, Empecé una relación con él, después quise ir por mis hijos, pero se vino solo mi hija, así que cuando mi hija llegó acá a Chile, pues ya de ahí la vida me empezó a cambiar porque ya tenía que estar pendiente de ella, cuidarla y fueron situaciones que se me fueron presentando, pero no fue los planes que yo traía. O sea, el Señor me cambió totalmente los planes que yo traía. Tengo entendido que cuando tú llegaste, Anita, fue difícil el invierno, em, bueno, el clima, pero tu situación emocional. Cuéntanos, Anita, qué fue lo que sucedió allí, cómo lograste descubrir y de pronto no sé si aplacar un poco la situación emocional que estabas pasando, Anita. Bueno, fue un cambio bastante difícil porque yo vengo de una ciudad donde pues la gente tiene una cultura muy diferente a la de acá. El hecho de yo haber llegado en un verano y después entró el otoño, para mí fue como que mi estado anímico fue cambiando como cambió del verano al otoño. O sea, cuando yo abría las ventanas y miraba el cielo así gris, era como que me llenaba de tristeza y yo deseaba volver a mi país, deseaba volver ese cielo azul, deseaba tener contacto con esa gente alegre y, y poco a poco
fui entrando como en una depresión. O sea, mi estado anímico cambió totalmente porque me mantenía en la casa, no trabajaba, no hacía nada, entonces me empecé a deprimir mucho. Fue difícil el adaptarme. Y mientras, totalmente, Anita, cuando uno viaja a otro país, son muchos los choques. Y sin Dios es imposible sobrevivir y superarlos, porque son muchas las dificultades. No solo las cosas de físicas, el alimento, el clima, tu familia te hace falta, y sin Dios es imposible superarlo. En tu caso, Anita, ¿cómo era tu relación con el Señor y en qué momento Él te llamó? Sé que tu hijita ahí tuvo también una parte fundamental. Cuéntanos. Bueno, pues hasta ese entonces mi relación con el Señor era nula. Yo sí oraba y le pedía al Señor, pero yo no lo buscaba así de corazón. Entonces, al llegar mi hija acá a Chile, fue como que yo dije, no, mi hija no va a seguir el mismo camino que yo, así que yo tengo que llevarla a la iglesia. En ese estado deprimente que estaba, yo dije, bueno, mi esposo me mandó donde una doctora, la cual me mandó a una psicóloga. La psicóloga me dijo que tenía que hacer unas terapias. En el momento yo pensaba y decía, pero ¿por qué voy a ir a la oscuridad si yo sé que el único que tiene el método para yo estar bien es Dios? Mi único psicólogo es Dios, decía yo. Entonces, al llegar mi hija, yo fui con ella, en las mañanas íbamos a la iglesia los sábados y un día le hicieron la invitación a Conquistadores porque ella en ese entonces tenía 13 años. Yo le dije, diga que sí para que venga a las reuniones. Claro, yo quería animarla para que ella no se fuera a desanimar. De hecho, ella dijo que sí. Entonces ya íbamos todo el día sábado para la iglesia. Yo me empecé a animar mucho con las clases de escuela sabática y empecé a ver que mi vida empezó a coger otro rumbo, porque yo dije, el Señor me está llamando, me está dando una oportunidad, así que yo no me voy a hacer de rogar más. Wow, qué bonito es cuando tú, como Anita, como mamá, en preocupación de la vida espiritual de tu hijita, hiciste ese esfuerzo y Dios usa todo, usa a tu hija para traerte de nuevo a sus brazos de amor, para que participaran en la iglesia en las mañanas, en el club de conquistadores también, mucho más con todas las actividades. Eh, ¿Y en qué momento ya decides entregarte por completo? Uno como ser humano quiere tener todo el control y le preocupa mucho la situación familiar, económica, tener los recursos, tener el trabajo, pero sí, uno propone y Dios dispone en realidad. Y cuando uno entrega esas cargas, ya deja uno ese peso, ya Señor, sé tú con el tema del trabajo, la situación laboral, el clima, lo que sea, y el Señor va a abrir ese mar y va a ayudarte a atravesar esa tormenta. ¿En qué momento ya decides ya entregarte por completo, Anita? Ya no solo por compromiso por tu hija, de cuidar su vida espiritual, sino por ti, Anita, de dejar la carga completa al Señor. Cuéntanos. Bueno, esa decisión fue algo que yo la tomé, pero hubieron personas que hicieron posible que yo tomara esa decisión, porque de allí de la iglesia central nos fuimos a otra iglesia donde yo sabía que habían llegado algunos hermanos colombianos a Chile. Entonces el hecho de estar uno con sus parientes, con sus coterráneos, es como que se siente más feliz. Y al irnos para esa iglesia había un hermano, Tulio. Él empezó a ver que habíamos llegado ya varios hermanos, entonces empezó a decir, bueno, ¿qué podemos hacer los colombianos acá en Chile? Entonces comenzamos a reunirnos los sábados por la tarde. Eh, Créame, Ángela, que para mí fue de mucho gozo el saber que el Señor me estaba utilizando. Mi vida fue tan feliz desde allí porque creamos un ministerio llamado MAECH, Ministerios Embajadores en Chile. Nos reuníamos, íbamos a otras iglesias a llevar la programación y yo me sentía feliz. O sea, mi rostro irradiaba felicidad y yo le decía al Señor, bueno, Señor, úsame para tu causa, que yo vea que mi vida tiene sentido.
Y desde ese momento a mí me nombraron tesorera, pero yo aún no me había entregado al Señor de nuevo. Entonces, ellos en el grupo Maes trajimos un pastor de Colombia, el cual me conocía a mí en Colombia y sabía un poco mi situación. Él esa semana tuvo unas conferencias y me dice, bueno, ¿y cuándo vas a arreglar tu vida con Dios? Y yo dije, ¿verdad que sí? Y ahí se planeó el bautismo, o sea que ese mismo sábado o a la semana me bauticé y de ahí empecé a trabajar como tesorera del Ministerio Maes, que ahora es la Iglesia Maranata y hasta ahora sirvo como tesorera. Amén, amén, qué hermoso, Anita, como Dios que anhelaba ese encuentro, que te entregaras públicamente a Él a través del bautismo, ya lo pasado quedó atrás, vida nueva tienes en Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Obviamente esto es una lucha diaria, vivimos en un proceso de santificación, pero subir nuevamente de esas aguas como una persona renovada en Jesús, donde el gozo, la alegría, sentirte útil, en familia, realmente es fantástico y me alegra mucho que cómo se dio en tu caso, Anita. Quiero que me cuentes actualmente cómo está tu hijito, tu hija también. Cuéntanos. Bueno, mi hija todavía sigue en los caminos del Señor. Ella se casó hace 3 años con un joven cristiano. En estos momentos viven en España, en, en Barcelona. Están trabajando para el Señor con los niños y ahí están militando en los caminos del Señor. Mi hijo también se casó, vive con su esposa. Él lamentablemente no asiste a la iglesia ahora, pero yo todos los días oro para que el Señor toque su corazón y me gustaría pues de que él también volviera de nuevo a los caminos de Dios. Amén. No desfallezcas en la oración, en la oración. Solo entrega amor, sé un testimonio para tu esposo, para tu hijito, para tu nuera y bueno, lo que tú le estás enseñando ya al nieto o nieta, bueno, Dios ahí va a hacer la obra. Tú solo entrega amor, sé testimonio y sigue orando por ellos porque Dios ahí va a obrar, Él sigue obrando. Y sigue orando, como ese proyecto que tiene la Iglesia Adventista, Madres de Rodillas, Hijos en Pie, bueno, no desmayar en la oración. Me alegra mucho también por tu hijita, ya el tiempo pasa y bueno, ya eres abuela, pero no seguir, no faltar a la oración. Anita, me alegra mucho, Anita, que a pesar de haber sufrido, de que tu papito haya fallecido muy joven, de que hayas pasado por situaciones muy, muy difíciles, de haberte sentido avergonzada, miserable, con depresión, triste, sola, hoy seas una nueva persona en Cristo Jesús, todo lo contrario, amada, con paz, con gozo, con tranquilidad. Deseo que Dios te bendiga muchísimo ahí también con tus dones y tus talentos en la linda obra que estás realizando, que solo entregues y des amor allí a tu familia, que siga siendo un testimonio para que ellos muy pronto decidan por Jesús. Falta muy poco para que Jesús regrese y ahí va a estar la decisión de ellos y no dejes de orar, Anita. Quiero agradecerte por haber estado aquí con nosotros y quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa. ¿Qué les dirías en este momento? Adelante, Anita. Gracias, Ángela. Bueno, yo les diría, les regalo el versículo de Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Realmente el Señor es el único que puede darnos ese descanso. Sin Dios nada somos en el mundo. Nosotros nos llenamos de sufrimiento, de dolor, de tristeza, pero el Señor está dispuesto a quitar todas esas cargas de nuestra vida. Él está dispuesto a darnos una nueva vida, a ofrecernos paz, a que podamos descansar en el Señor. Entonces yo creo que lo más importante es vivir con Dios, porque sin Dios nada bueno podemos hacer. Amén. Muchas gracias, Anita, por ese hermoso mensaje.
que nos motiva a dejar esta mochila, esta maleta pesada en las mejores manos del Padre Celestial, quien es quien nos sustenta en todo momento. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. No olvides entregarte a Jesús. Hoy es el día de tu salvación. Él te está esperando. Empieza a estudiar la Biblia. El Señor te está esperando. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.